Bueno, el perrito con correa siempre. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Buenas tardes, el saludo para todos. ¿Qué hace Ezequiel? Muy bien, 2 millones la indemnización. El perro mío es indómito, incontrolable, así que... Lo deja en casa. Lo dejo en casa, Sí, no tengo ese problema. Está muy bien. Nunca se adaptó nunca se a la sociabilizó. correa, no. Me parece un acto de rebeldía muy noble del perro. No pesa nada con correa. Totalmente. Ya me tienen de perro. Claro, ya está. ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren de mí? Exactamente. Bueno, ¿cómo va, Guille? Bien. Bueno, vamos a hacer referencia a una cuestión que la hemos venido abordando esta semana, sobre todo desde que se conoció que subió el desempleo, y lo hemos hablado aquí, Ezequiel, hemos hecho referencia a cómo en los sondeos de opinión, en las encuestas, empieza a aparecer la preocupación por la pérdida del trabajo. Y además las dificultades que tienen muchas empresas de poder cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones laborales. Esto es, no pueden pagar los salarios. Comentábamos ayer con datos de CAME que casi el 25% de las empresas de los rubros alimentos y bebidas no están pudiendo pagar en tiempo y forma los haberes. En ese contexto, los últimos datos, que son los del primer semestre de este año, hablan de una realidad muy desigual del empleo en la República Argentina. Por eso nos vamos a detener y vamos a poner la lupa sobre lo que están pasando en las diferentes regiones. Llegamos a todo el país y esa es nuestra voluntad y vocación de dar a conocer. Antes de eso, vamos a referenciar el sector de la producción y el dinamismo de la economía que ha registrado en el primer semestre. Las exportaciones, vamos a hablar de las exportaciones, porque las exportaciones son las que justifican el ingreso de dólares que permiten dinamizar la economía. Y esta es la realidad, y le pido que lo piensen en clave regional, de dónde salen los recursos, los dólares que ingresan al país. El complejo sojero creció un 25,7%, constituye el 25,6% del aporte de recursos. La soja permitió en el primer semestre un ingreso de casi 10.000 millones de dólares al país, 9.760. Mientras que el complejo petrolero, petroquímico, que implica el 13,4% de los ingresos de la Argentina, creció en un 25,8%. Le aportó el petróleo a la Argentina 5.123 millones de dólares, la mitad. 10.000 dólares la soja, 5.000 el petróleo. El maíz, que implica el 9,8% del aporte de todas las exportaciones, creció un 18,8%. El complejo maicero, unos casi 4.000 millones de dólares, 3.725. Bueno, el complejo triguero creció un 149,6% este año respecto del año anterior, del primer semestre del año anterior. El complejo triguero es el 5% del aporte de esos recursos, son unos 1.901 millones de dólares. Carnes y cueros bovinos, las exportaciones retrocedieron un 1%. El sector implica el 4,6% de los aportes por exportaciones, unos 1.700 millones de dólares. Oro y plata, pongamos la mirada en esto porque empieza a tener incidencia. Crecieron 7,5%, son el 4% de las exportaciones, unos 1.531 millones de dólares. El complejo pesquero es más chico, el girasol más chico y la cebada más chica. Los volúmenes, en el caso de la cebada, retrocedió un 12,1%, aportó 758 millones de dólares, el 2%. El girasol, 634 millones de dólares, un 1,7%, retrocedió un 10,5%. El complejo pesquero, la actividad ictícola, creció un 16,3% en la variación interanual, aportó 970 millones de dólares, 2,5%. Es decir, que hay dos sectores que lideran esto: soja, petróleo y petroquímica. Hay, entre ambos aportan casi
el 40%, 38, 39%, casi el 40%, y son unos 15.000 millones de dólares. Trazado este panorama, por supuesto que ni la soja, en parte sí, la soja está en el conurbano bonaerense, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, mucho menos el petróleo. ¿Por qué se los digo? Porque ahora vamos a ver qué pasó con la desocupación. Porque hay sectores que aportan muchos dólares al país en exportaciones y sin embargo tienen números de desocupación que son muchos peores que los sectores que no aportan nada, como es el AMBA. En términos de exportaciones les estoy diciendo, no en otros términos, no aportan nada. Estoy hablando de las exportaciones, de lo que vendemos y por los cuales nos entra dólares. Hagamos un rápido recorrido. Vamos a comenzar con la región del Gran Buenos Aires. La tasa de empleo, la cantidad de actividad económica es del 45,3. No lo estamos viendo en desempleo, sino en empleo. Mejoró 0,9 porcentual en la variación interanual y 1,1% en la variación, puntos porcentuales, en la variación trimestral. Es decir, que en el Gran Buenos Aires, que incluye la región del Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires, los números de la tasa de empleo son positivos en el primer semestre. La evaluación general del país es negativa, pero los números en la región de Buenos Aires, 45,3, en la ciudad de Buenos Aires, 50,9 el empleo. Recuerden este número, 50,9, de los lugares que mayor cantidad de empleo hay en la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Mientras que en los partidos del Gran Buenos Aires baja al 44%. La región de Buenos Aires es toda la provincia. Ustedes van a ver un círculo y un rombo, un círculo amarillo y un rombo. ¿Qué hace referencia a eso? Bueno, la tasa de empleo y la tasa, la variación interanual y la variación entre trimestres. En el caso de la variación interanual es el rombo y la variación entre trimestre es el círculo. Cuando está por encima de la barra es porque mejoró. Cuando está por debajo de la barra es porque empeoró. En la ciudad de Buenos Aires empeoró, pero son los que más empleo generan. Como son muchos datos, voy a acelerar la información. Vamos del Gran Buenos Aires a Cuyo. En Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis, el empleo retrocedió 0 punto porcentual comparado con el año anterior y 0,6 comparado con el trimestre anterior. Y la tasa de empleo en Cuyo es muy menor que en la Ciudad de Buenos Aires. En el Gran Mendoza 46,5, en Cuyo todo 45, en el Gran San Juan 43,4 y en el Gran San Luis 42. El impacto, la falta de actividad de empleo, hay más falta de actividad en el Gran San Luis que en la Ciudad de Buenos Aires. Vámonos al noroeste. La tasa de empleo en promedio de todas las regiones es del 41,9. En el noroeste, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, el empleo retrocedió 1,3%. Eso se traduce en desocupación. Salvo Posadas, que tiene un empleo del 44,5 en Misiones, todos por debajo de los niveles de la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, 41,1, 40,5, 39,1, 39,7. En el Gran Resistencia, en Formosa, en Corrientes y en la región toda del NEA, ven ustedes que la variación en puntos porcentuales, el rombito y el círculo están todos dentro de la barra. Quiere decir que ninguno creció, todos retrocedieron. Vamos al noroeste. Tasa de empleo en las provincias del noroeste, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy. La tasa de empleo del 47,5 en Jujuy, Palpalá. En toda la región es 43,5, muy por debajo la cantidad de empleo de lo que hay en Buenos Aires, y en la capital y en el área metropolitana. En Santiago del Estero el empleo alcanza el 44,4%, en Salta 43%, en La Rioja 42,5%, la mejor de esas mediciones Jujuy, Palpalá 47,5%,
El Gran Tucumán y Tafí Viejo 42,8%. Catamarca es de las zonas más afectadas por la caída de la actividad económica, 42,1%. Y vean ustedes, la variación comparado con el primer trimestre es significativa, ha caído mucho en el primer trimestre en Gran Catamarca. 43,6% la región NOA. Ya termino. Vamos a la región pampeana, que la región pampeana es la que aporta mayor cantidad de dólares porque trigo, soja, en su mayoría salen de la región pampeana. Bueno, la región en promedio tiene un 45,4%, por debajo de los niveles de empleo de la ciudad y del área metropolitana de Buenos Aires. Bahía Blanca tiene un 46,6%, Concordia 37,6%, tasa de empleo. Gran Córdoba 46,2%, Gran La Plata 46,1%, Gran Rosario 47,2%, Gran Paraná 44,3%, Gran Santa Fe 41,8%, Mar del Plata 46%, Río Cuarto, y el área metropolitana de Río Cuarto, porque es Río Cuarto y Olver, tiene un 45,1% de actividad de empleo. Recordemos, esta zona es la donde sale la mayor cantidad de dólares de toda la Argentina, traducida en producción de soja y trigo, más maní, pero el maní no es significativo sí para la zona, pero no en el impacto en las exportaciones. Santa Rosa Tuay 44,2%, San Nicolás Villa Constitución, de las más afectadas porque ahí está impactando el retroceso de la actividad económica, la paralización de industrias señeras pesadas de nuestro país. Y vean, en esta sucesión, todos los círculos y rombos están dentro de la barra. Quiere decir que en todos aumentó la desocupación. En todos, no hay uno solo donde no haya impactado. Para finalizar, la Patagonia. Pues, la otra zona rica de la Argentina en aportes, en exportaciones, son, por un lado, la región centro, lo dijimos, soja, trigo, y por otro lado, la Patagonia con petróleo. Veamos lo que pasa con la Patagonia. En promedio, la región patagónica tiene un 42,9%. Recordemos, ¿se acuerdan que yo les dije que la ciudad de Buenos Aires tiene 50% de empleo? La región patagónica, que tiene muchos menos habitantes, tiene mucho menos empleo. Es incomprensible esa lógica. Comodoro Rivadavia, Radatili 39,6%, Neuquén Plotier 45,1%, Neuquén Plotier, donde sale la mayoría de los recursos ligados al petróleo, que son casi 5.000 millones de dólares. Río Gallegos 44,2%, Ushuaia Río Grande 44,7%, Rawson Trelew 41,1%, Viedma Carmen de Patagones 41,4%. También en esta región, los círculos y los rombos, que significan la comparación interanual y con el trimestre anterior de la tasa de empleo, están todas en rojo, están adentro de la barra, quiere decir que en ningún lado creció. La pregunta del millón es, ¿cómo los que deciden políticamente dejan que los recursos de la Argentina tengan menos posibilidad de empleo en la zona donde se generan y más posibilidad de empleo en el lugar donde no se producen los recursos? Porque no quiero decir que haya que hacer desaparecer ni a Buenos Aires ni al área metropolitana de Buenos Aires. Lo que quiero decir que es inadmisible que Neuquén tenga tasas de empleo peores que la ciudad de Buenos Aires, que toda la región pampeana tenga tasas de empleo peores que la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Es parte de la Argentina desigual que queda claramente establecida cuando uno ve los números de la economía, cuando nos metemos en los datos, en la metadata, y surge que el país así no va a poder funcionar. Gracias, Guillermo, como siempre. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana.